mi suegra dijo, ups, la costumbre, cuando trajo un pastel con el nombre de la ex de mi esposo a mi cumpleaños, pero mi esposo lleva un pastel al cumple de mi suegra con los nombres de las amantes de su padre. Para contexto, mi suegra y yo no tenemos una buena relación. No le gusto para nada, no cree que sea lo suficientemente buena para su hijo, lo de siempre. Y como muchas otras suegras, está atascada con su exnuera, convencida de que esa mujer era la pareja perfecta para su hijo, a pesar de que la exesposa de mi marido fue su mayor acosadora por muchísimo tiempo. Y le tomó mucha terapia salir de esa relación y eventualmente superarla. Pero solo porque Alice, mi suegra, emparejó a mi esposo con ella, y porque esa mujer, llamémosla Kylie, era la hija de una de sus amigas cercanas, sigue convencida de que Kylie es la mujer perfecta para mi marido, y que yo soy la peor decisión que él haya tomado jamás. Mi esposo tiene 32, y yo 35. Y ambos hemos estado casados antes. Mi marido se casó a los 23 después de salir con Kylie un año. Y no fue porque quisiera casarse con ella tras solo un año. Fue porque ambos padres querían que se casaran cuanto antes y básicamente los presionaron para hacerlo. A los 26, finalmente decidió solicitar el divorcio porque ya había tenido suficiente de Kylie y sus payasadas, porque era una persona horrible. Él me ha contado todo sobre su relación anterior, y honestamente, no se la desearía ni a mi peor enemigo. Es para una historia de Reddit aparte, pero mi esposo no quiere escribir una. En resumen, esa mujer tenía serios problemas de ira, armaba berrinches por todo, se negaba a trabajar y gastaba de más todo el tiempo, sin importarle cómo afectaba sus finanzas o a su esposo. Encima, insistía en que quería un hijo, aunque había demostrado ser incapaz de ser una buena madre. Pero por alguna razón delirante, todos creían que tener un bebé mágicamente solucionaría todos los problemas que estaban teniendo. Todos menos mi esposo, que lo fue aplazando cuanto pudo. Ponía excusas porque realmente no quería tener un bebé con ella a menos que estuviera seguro de que podía mejorar su carácter, y cuando quedó claro que no iba a cambiar, decidió pedir el divorcio tras 3 largos años de tolerarla. Después de eso, estuvo soltero muchísimo tiempo. Solo se enfocó en su trabajo y en sanar, lo cual no fue un proceso fácil dado lo molesta que estaba su madre con él. Pero como no tiene hermanos y su padre ya no está, se vio obligado a mantener el contacto con su mamá porque solo se tienen el uno al otro como familia. Ella insistía en que debía volver con Kylie, pedirle perdón y arreglarlo todo, a pesar de que Kylie parecía perfectamente feliz, haciéndole la vida increíblemente difícil durante el divorcio, exigiendo una cantidad absurda de manutención. Por suerte, tuvo un buen abogado. Se libró con una cantidad razonable. Pero para Kylie, yo diría que hasta 50 centavos serían demasiado porque es una persona horrible por todo lo que he oído. En fin, ese fue él y cómo se divorció. Conmigo fue mucho más doloroso porque me casé con mi amor de la secundaria cuando tenía 22 años. Pasamos 6 maravillosos años juntos e incluso tuvimos un hijo antes de que él eventualmente falleciera tras una larga batalla contra una enfermedad. Así que para ambos, seguir adelante y encontrarnos fue algo enorme porque yo nunca pensé que volvería a encontrar el amor. Y él ni siquiera lo estaba buscando. Pero nos conocimos por trabajo hace unos 4 años y hace 6 meses nos casamos. Todos han estado bastante felices por nosotros, todos con la excepción de Alice, que no me soporta porque, inserte cualquier excusa tonta, como que cree que soy demasiado mayor para su hijo, que tenga un hijo, etc. También que siga en contacto con mis ex-suegros, ella lo considera como una falta de respeto hacia mi esposo, aunque a él no parece molestarle. Y básicamente, no le caigo bien y está constantemente lanzándome pullas y tratando de menospreciarme. Y como sé que mi esposo no puede exactamente sacarla de nuestras vidas, así como así, lo tolero, aunque hemos tenido nuestras batallas verbales, con apoyo aéreo de mi esposo que la termina de hacer callar. Pero supongo que mi marido ya había tenido suficiente. Básicamente, hace 2 semanas celebré mi cumpleaños y obviamente Alice tenía que hacer algo para arruinarlo. Así que decidió sacar un pastel aunque no lo habíamos hablado. Me sorprendió, pero sabía que no podía salir nada bueno de un pastel de mi suegra. No esperaba que estuviera envenenado, pero sí que hiciera ruido atemporizador o algo por el estilo. Acerqué mi oreja a la caja, pero la sorpresa se descubrió cuando tuve la oportunidad de leer lo que estaba escrito en el pastel. Allí estaba toda su mezquindad comprimida en un glaseado azucarado y con una letra horrible. Había mandado a hacer el pastel, pero fue ella quien escribió el nombre de Kylie en glaseado en lugar del mío, y obviamente todos se pusieron bastante incómodos al verlo y nadie sabía qué decir. Entonces fingió darse cuenta de su error, entre comillas, porque estoy bastante segura de que no fue un error en absoluto y de que tenía la intención de hacerlo para ponerme en mi lugar. Fingió ver que se había equivocado y empezó a reírse, diciendo que era por costumbre y que no me lo tomara a pecho. Y le respondí en el mismo tono, diciéndole que no se tomara a pecho que sea tan idiota, porque todos ya sabemos cómo es y no es como si nos sorprendiera. Todos se rieron y seguimos con la velada, lo cual creo que le dio el mayor golpe a su ego. Pensaba que esperaba que esto arruinara mi día,
pero además del insulto, la verdad que no me preocupé demasiado por esto. Todos fueron lo bastante buenos como para seguir adelante y fingir que no había pasado nada. Incluso alguien le sacó el glaseado con el nombre y se lo comió, mientras mi suegra se ponía verde de furia. Y ella se quedó toda la noche enfurruñada porque supongo que el pastel no tuvo el efecto deseado de crear drama y hacerme estallar. Pero después de que todos se fueron, mi marido estaba muy molesto. Me repetía que no iba a dejar que se saliera con la suya, y pensé que iba a hablar con ella o algo así, pero luego no lo hizo y yo estaba muy confundida. Pero eventualmente me olvidé del asunto, aunque estaba un poco preocupada porque nunca lo había visto así. Siempre le respondía a su madre y me apoyaba, pero ese día estaba bastante molesto. Luego se tranquilizó un poco y pensé que lo había olvidado. Pero como ya sabrás por el título, no se había olvidado en absoluto. Solo había estado planeando una manera de devolvérsela. Y lo hizo, porque vaya, lo que hizo fue una locura. Mi suegra y yo cumplimos con solo 2 semanas de diferencia, lo cual fue bastante conveniente para lo que mi marido había estado planeando, porque de esa manera lo que había pasado en mi cumpleaños seguía bastante fresco en la mente de todos, al menos de los invitados en común. Además, quería devolver el golpe de la misma manera, hacer algo similar. Así que en el cumpleaños de Alice, mi esposo decidió sacar un pastel. Y esta vez, en lugar de su nombre, tenía 4 o 5 nombres pertenecientes a otras mujeres. Y por un segundo, estaba bastante confundida hasta que reconocí uno de los nombres. Me di cuenta de que uno de los nombres pertenecía a la amante de mi difunto suegro. Y al instante supe lo que había hecho. Para contexto, mi suegro era prácticamente un infiel en serie. Y hasta que falleció de un ataque al corazón hace 8 años, prácticamente estaba en constante búsqueda de otras mujeres. Y mi marido me había contado que su infancia estuvo básicamente llena de peleas entre sus padres, porque su madre siempre estaba molesta de que su esposo no pudiera serle fiel. Ella ni siquiera podía irse porque entonces, ¿a dónde iría? Y su padre también estaba constantemente molesto porque sentía que lo habían atrapado en este matrimonio que ni siquiera quería en primer lugar. Y todo era por su hijo, aunque no había estado listo para tener un bebé cuando Alice decidió que iba a continuar con el embarazo. Lo peor es que sus padres ni siquiera se molestaban en ocultarle esas peleas. Su padre lo culpaba constantemente de su infelicidad, y su madre, aunque trataba de estar ahí para él, no podía evitar desahogarse con él todo el tiempo. Y obviamente eso es un comportamiento sumamente inapropiado hacia tu hijo, despotricar ante él sobre las amantes de tu marido, pero así funcionaba su familia. Naturalmente, mi esposo creció odiando a su padre y resentido con su madre, pero aún así se portó bien con ellos, hasta esa fiesta de cumpleaños. Cuando vi ese nombre, me di cuenta de que una de las amantes había tenido una relación intermitente con mi suegro, y él incluso le dejó algo en su testamento. Así que, naturalmente, eso supuso un golpe tremendo para Alice cuando se dio cuenta de que iba a ese pastel. Se veía totalmente traicionada cuando mi marido sacó ese pastel. Pero a diferencia de ella, mi esposo no trató de hacerse el inocente ni de reírse como si no tuviera idea de lo que estaba haciendo. Yo también estaba bastante nerviosa, y todos los demás igual, y nadie sabía qué decir, así que lo dejamos en manos de madre e hijo. Obviamente, a Alice le tomó unos segundos recomponerse, pero luego de inmediato empezó a gritarle a su hijo, soltando insultos, y él solo le dijo que también era por costumbre para él, porque esos nombres eran todo lo que había oído mientras crecía, ya que ella no tenía sentido de los límites y no sabía de qué hablar con su hijo en su infancia. Y que incluso ahora no tenía idea de cómo comportarse delante de la gente, y de cómo ser buena con la mujer que él amaba. La llamó amargada y celosa en su cara. Le dijo que solo porque nunca había sido capaz de encontrar el amor en su vida, estaba molesta de que él se hubiera podido encontrar a alguien. Y que la única razón por la que estaba constantemente intentando menospreciarme, era porque yo estaba segura de quién soy en lugar de ser miserable todo el tiempo. Y que no lo soportaba. Honestamente, hasta yo me sorprendí de que se lo dijera en la cara delante de tanta gente. Y entonces ella empezó a llorar, pero en lugar de intentar consolarla, él solo me pidió que lo siguiera porque se iba y ya estaba harto de ella. Que no quería tener nada que ver con ella. Así que lo hice, no me iba a quedar en esa fiesta de cumpleaños. Que a diferencia de la mía, sí que fue arruinada. Así que, eso fue hace unos días. Y desde entonces, hemos tenido numerosas llamadas del resto de la familia de mi esposo, diciéndonos que mi suegra tuvo un colapso total en su fiesta de cumpleaños, y literalmente tuvieron que llevarla de urgencia al médico porque aparentemente no podía respirar y parecía estar teniendo algún tipo de ataque o algo. Todos han estado tratando de contactarme a mí y a mi esposo, diciéndonos que necesitamos hablar con ella porque la broma de mi esposo, aunque yo no lo llamo broma, fue demasiado lejos. Pero mi marido ha dejado muy claro que no quiere tener nada que ver con ella. Al menos no ahora mismo. Pero todos le han estado diciendo que esa no es la solución ahora porque lo que necesita es hablar con él.
Necesita verlo y arreglar las cosas con él porque esto es más una cosa mental que una dolencia física. Algo que creo, porque si hay algo que ha tenido mi suegra todo este tiempo son problemas mentales. Quizás ni siquiera ha tenido mente, así que no siento ni una pizca de pena por ella. Lo único que lamento es que mi marido podría terminar resentido conmigo en el futuro si algo le pasa a su madre, y él no está ahí para ella. Porque aquí, a pesar de todo lo que ha pasado, sé que él todavía ama a su mamá porque esa es la razón por la que hemos tenido que aguantarla hasta ahora. En fin, si no amara a su madre, no la habría tolerado tantos años. Sé que la ama y siento que está eligiendo dejarla atrás por mí. Así que si algo pasara, Dios no lo quiera, no quisiera que me responsabilizaran por ello. Y sé que mi marido no es el tipo de hombre que haría algo así. Es un buen hombre, y por eso lo amo. Pero al final del día, nunca se sabe. Sé que no soy la mala aquí, no va de esto. Nada de lo que sucedió en mi cumpleaños o en el de ella ha sido por mi culpa. Quizás mi respuesta a ella en mi cumpleaños, que puedo decir que la humilló. Pero tampoco alguien podría culparme por eso cuando fue una respuesta válida a las tonterías de esta mujer. Y lo que hizo mi esposo, bueno, ha sido un cúmulo de cosas. Desde lo que hizo recientemente hasta el resto de cosas a lo largo de los años, incluso antes de que yo estuviera en la vida de él. Simplemente, no quiero quedar atrapada en el medio y que esto destruya mi matrimonio. Edición, bien, mucha gente quería saber cómo mi suegra se relacionaba con mi hijo. Y déjenme decirles, no es que estuviera yendo activamente a decirle cosas feas ni nada. Definitivamente, no habría tolerado eso. Solo quise decir que no era amable con él en el sentido de que era indiferente con él. Y no sé, a él no parece importarle, pero a mí me pareció muy raro. Puedo entender que yo no le guste, pero mi hijo no ha hecho nada. Tiene 11 años, así que no es un niño pequeño, puede manejarse solo. Y cuando conoció a Alice por primera vez, volvió a casa y me dijo que tenía la sensación de que a la señora mayor no le había gustado. Y desde ese momento, nunca hizo el esfuerzo de hablar con ella ni de llevarse bien ni nada. La ignora de vuelta. Y creo que es bueno que se haga valer a tan corta edad, porque sabe que esa persona no parece quererlo cerca, y simplemente se mantiene alejado sin preocuparse por lo que esa persona pueda pensar de él, ni forzar su compañía a esa persona. Al mismo tiempo, también me parece muy triste porque, con 11 años, no debería tener que lidiar con nada de esto. Soy afortunada de que mi esposo compense todo esto colmando a mi hijo con amor extra. Honestamente, ahora son prácticamente mejores amigos. Obviamente, ambos seguimos extrañando mucho a mi difunto esposo, y él siempre será el padre de mi hijo y el primer amor de mi vida. Pero al mismo tiempo, creo que mi esposo está haciendo un gran trabajo, siendo el segundo gran amor de mi vida y el padrastro de mi hijo. Así que, sí, básicamente, no tengo quejas sobre él y siempre ha sido bueno con mi hijo, pero Alice, pues, no tanto. Pero como dije, supongo que me importa más a mí que a él porque a mi hijo realmente no parece importarle si Alice lo quiere o no. Ni siquiera le da la hora cuando ella viene. Y ahora que no ha venido en un par de días, ni siquiera parece notarlo. Ni pregunta por ella. Así que honestamente, bien por él. Estoy orgullosa de tener un hijo que se conoce tan bien a sí mismo, que es tan seguro a su edad. Y sí, lo admiro muchísimo. Actualización 1. Hablé con mi marido sobre todo lo que me ha estado pesando en la conciencia, porque decidí que la mejor manera de lidiar con todo esto sería simplemente hablar con él y hacerle saber cómo me sentía. En lugar de lidiar con todo esto por mi cuenta y guardármelo todo solo porque no quería cargarlo aún más, pensé que sería mejor simplemente sacarlo del camino. Y estoy muy agradecida de haber tomado la decisión de hacerlo así. La mayoría de los comentarios sugerían simplemente hablar con él. Y honestamente, la única razón por la que no lo había estado haciendo era, como dije, porque no quería ser aún más una carga para él, y no quería ponerlo en un aprieto ni nada. Pero hace un par de horas, decidí finalmente arrancar la curita, y nos sentamos a tener una discusión sobre todo esto. Mi hijo estaba pasando el día con sus abuelos paternos. Así que, era el momento perfecto para sacarlo porque estábamos solos en casa, y aunque tuviéramos una pelea, al menos podríamos hablar de nuestros sentimientos abiertamente y no tendríamos que andar de puntillas alrededor del tema. Así que, sí, le conté todo lo que había comentado en mi publicación original y él me escuchó en silencio. Se quedó callado por un par de segundos después de que terminé de hablar y luego me dijo que respetaba mucho el hecho de que hubiera pensado en esto con tanta profundidad. Y que eso demostraba que había hecho lo correcto al casarse conmigo porque era una persona que se preocupaba por los demás. Por eso me ama tanto. Obviamente, eso fue muy dulce de su parte. Pero luego pasó a la parte más difícil y me dijo que, mientras respetaba lo que yo sentía, quería que supiera que esta decisión que había tomado de cortar a su madre de su vida no era enteramente por mí. Era por el hecho de que su madre, en general, siempre había sido bastante tóxica con él y necesitaba hacer algo al respecto porque no podía soportarlo constantemente y luego esperar que mi hijo y yo también lo soportáramos, porque ni siquiera somos su carne y sangre.
Entonces, ¿por qué tendríamos que pagar el precio de que él esté demasiado apegado a ella? No parece justo para ninguno de nosotros. Y lo más importante, se había dado cuenta de que lo que se había estado haciendo a sí mismo tampoco era justo. Y ahí fue cuando vi romperse por fin los diques emocionales, porque había estado conteniendo muchas cosas simplemente para evitar el drama y la confrontación. Pero supongo que mi esposo estaba cansado de contenerse y de mantenerlo todo junto. Así que se permitió derrumbarse y yo lo dejé llorar. Y entonces me explicó que, aunque yo fui la razón por la cual finalmente decidió cortar a su madre de su vida, decidió que esto no solo era bueno para los tres, para mí, para él y para mi hijo. Se dio cuenta de que, más importante aún, esto era algo que necesitaba hacer para arreglar su propia vida. Porque al final del día, por mucho que quisiera poder amar completamente a su mamá, por mucho que estuviera apegado a ella, en última instancia, seguía sin ser una buena persona. Y lo peor de todo, ni siquiera lo intentaba. Nunca había intentado ser una buena madre cuando él era un niño. Y ninguno de sus padres había intentado siquiera darle una buena vida. Nadie se molestó en hacer las cosas normales para él. Todos estaban demasiado atrapados en su propio drama y su propia vida. Y él no quería ser ese tipo de persona, especialmente ahora que sentía que era una figura paterna para alguien. Quería poder ser un buen padre. Y eso significaba no tener cerca a alguien que no soportaba a mi hijo, porque él realmente creía que mi hijo era también su hijo. Y sé que mi hijo también ve a mi esposo como una figura paterna. Y eso me hizo muy feliz. Y además de esto, también me dijo que quería ser fiel a sí mismo y quería hacer lo que era correcto para sí mismo también, porque esa sería la única manera de mantener a su familia feliz y unida. Y cuando dijo eso, él necesitó consolarme porque yo era la que estaba llorando porque me puse bastante emocional. Al final, terminamos abrazándonos y decidimos que íbamos a mantener su decisión de no tener ningún contacto con su madre. Esa mujer nunca había intentado ni siquiera convertirse en una buena persona, y ahora simplemente iba a tener que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho a lo largo de su vida. Iba a ser duro para ella, pero ese era todo el punto. Ella nunca había hecho las cosas fáciles para otras personas. Así que, bueno, nadie puede decir que esto no está bien merecido. Y creo que eso está completamente bien. Al fin y al cabo, a veces la gente necesita priorizarse a sí misma también. Y creo que eso está totalmente bien. Actualización 2. Han pasado 6 meses desde mi actualización anterior. Y bueno, tengo una nueva actualización de vida. Mi esposo y yo estamos esperando. Nunca pensé que esto volvería a pasar. Honestamente, biológicamente, pensé que sería muy difícil, pero acabo de empezar mi segundo trimestre, y hasta ahora ha ido bastante bien. Cuando nos enteramos, estábamos bastante confundidos, pero luego me di cuenta de que realmente quería hacer esto, y así que elegimos seguir adelante con el embarazo. Estoy verdaderamente extremadamente feliz de haber sido bendecida con esta oportunidad, especialmente cuando menos lo esperaba. Pero sí, estoy feliz de que vaya a tener un bebé de nuevo. Y definitivamente va a ser duro para mi cuerpo y aún más difícil para mí hacer espacio para todo en mi vida de nuevo, dada mi carrera tan agitada y todo. Pero dado lo apoyador que está siendo mi esposo ahora mismo, solo puedo imaginar lo apoyador que va a ser cuando nazca el bebé. Así que no estoy demasiado preocupada. De todos modos, hicimos el anuncio en redes sociales hace un par de semanas, y poco después, Alice intentó contactarme. Ella no llamó ni le mandó mensaje a mi esposo, me contactó a mí directamente. En un mensaje dijo que realmente lo sentía por todo lo que había pasado, pero ahora que estaba embarazada de nuevo, realmente quería una segunda oportunidad, y haría cualquier cosa para arreglarlo todo otra vez. No habíamos hablado en meses, especialmente después de todo lo que había pasado en su fiesta de cumpleaños y todo eso. Así que, esto definitivamente fue de la nada. Pero hablé con mi marido y decidimos que vamos a darle una segunda oportunidad. No, es broma, no hay forma de que podamos traer su toxicidad alrededor de mi embarazo y a nuestro nuevo hijo. No queremos traer a un niño o niña, aún no lo sabemos, al mundo para que mi suegra lo envenene desde temprano. Aún no confiamos en ella, y no sabemos si algún día lo haremos. Es decir, esta mujer no ha hecho nada para hacernos cambiar de idea con respecto a ella. No ha hecho nada nuevo, eso debo admitirlo. Pero tampoco creo que sea merecedora de nuestra confianza. No ha tomado nada bien nuestra negativa, que llegó con la respuesta de mi esposo, que quiso responderle a su madre. Le hemos dicho de forma directa que no la queremos en la vida de nuestro hijo. Créeme que sé lo que puede significar esto para nosotros, más acoso de ella y de otras personas que piensen que hacerle esto a una abuela es malo. Pero como el resto de personas se ha detenido, cuando les pedimos que respeten nuestros deseos de cortar con ella, esperamos que ahora no sea diferente. Ya saben sobre nuestros problemas con ella, así que sería agradable no tener que cortar más personas. Edición, mi hijo ha tomado bastante bien la noticia de mi embarazo. Está emocionado por tener un hermano o hermana, ya que quiere ser el hermano mayor.
Actualización 3. Sabíamos que mi suegra no iba a tomar nada bien la noticia de que no iba a conocer a su nieto, ya que ahora sabemos que mi hijo tendrá un hermanito. Pero imaginar que Alice haría lo que hizo, eso ya escapa de nuestra imaginación. Por suerte no ha hecho algo contra nosotros, y no creo que alguna vez lo pueda hacer. Pero ha conseguido problemas legales luego de atacar a una de las examantes de mi suegro. Básicamente, tenía una lista de ellas, que era más extensa aún que la del pastel. Mi esposo no sabía de esos nombres, pero sospechamos que eso era porque Alice no tenía confirmación de que hayan sido sus amantes, solo sospechas. Pero sí atacó a una de la lista, la que con mi esposo creemos que tuvo el amorío más grande con su padre. Y la atacó brutalmente, hospitalizándola con algunas heridas bastante serias. Ella está bien en este momento, aunque no estoy precisamente del lado de una persona que se metió en medio de un matrimonio. Según su testimonio a la policía, ella le gritaba mientras la golpeaba que era una mujer horrible, porque no solo le había quitado a su esposo, también le había quitado a su hijo. Nuevamente, no estoy del lado de la amante, pero quien le quitó a su hijo no fue otra que mi propia suegra. Es decir, ella fue quien durante años habló de esas cosas con mi esposo. También fue la que no pudo dejar de hablar de la ex de mi esposo. Aunque, para hacer aún más retorcido esto, en la lista de los nombres, que creemos que podrían ser posibles amantes, también estaba el de la ex suegra de mi esposo, la amiga de mi suegra, la madre de la ex de él. En este punto no sabemos si simplemente mi suegra ha perdido la cabeza totalmente o realmente sospechaba de ella, pero así están las cosas. Ella no está en la cárcel por la golpiza, alguien ha pagado su fianza. Pero enfrentará un juicio pronto. Lamentablemente, será mucho después de que yo dé a luz, en pocas semanas. Actualización 4. Ya he sido madre por segunda vez y las cosas marchan muy bien en mi familia. Mi esposo está feliz de ser padre biológico, pero no ha dejado de darle amor a su hijastro, aunque ahora tenga el suyo propio. Ni siquiera lo ve como hijastro, pero para que se entienda de quién hablo, lo llamo así. Siguen haciendo sus cosas juntos, también ayuda con el bebé, y nuestra familia de 4 está muy feliz. Lo bueno es que durante el parto y los días posteriores no hemos tenido que lidiar con mi suegra en absoluto. Alice ha estado ocupada preparándose para su juicio y no hemos sido molestados por ella. Ha sido una bendición, porque no queríamos ser el objetivo de una persona dispuesta a golpear a otra hasta enviarla al hospital. Su juicio ya terminó y fue sentenciada a 6 meses de prisión y 1 año de libertad condicional después de eso. Todavía le quedan 4 meses por cumplir, además de resarcir económicamente a la amante de mi suegro. Esta mujer había recibido una pequeña parte de la herencia, por lo que tengo entendido, así que ahora recibirá otro tanto de manos de mi suegra. Eso no debe de ser nada agradable para Alice, pero no es como si pudiera acercarse tras salir de la cárcel, aún pesará una orden de restricción contra ella, que, si la rompe, seguramente la devolverá a prisión. Realmente espero que esta sea la última actualización y Alice haya aprendido su lección. No quiero regresar en 1 año diciendo que mi suegra salió de prisión con sus brazos tatuados y ahora está en la misión de cazar a todas las amantes.